Sí. Bé, doncs continuem en les ponències. En primer lloc, actuarà Cristóbal Sirera Conca, i tindrà per tema algo interessantíssim per a l'administració local, com és la configuració dels nomenaments interins en les administracions locals després de l'aprovació de la llei 20-2021. Cuando quieras, Cristóbal. Bueno, buenos días o buen día. Vale, perdón, estaba encendido. Es un honor per al nostre despatx estar así, es un honor. Ha costado mucho organizar estas jornadas. Si no fuera por la universidad en general, por la Facultad de Derecho y por el profesor Todolí, esto no sería posible y por tanto va a ser agradecimiento. Y sin más dilación creo que podemos entrar a hablar del tema que a mí me corresponde y que en principio yo creo que cuando nos repartimos las ponencias a priori era el tema quizá de menor interés, no significa que no lo tenga, pero realmente hay temas candentes que probablemente tengan más proyección en esa transformación a la que ha aludido Milan en su presentación. Yo voy a ser crítico, muy crítico con esta reforma, es decir, creo que no nos va, como operadores jurídicos no nos va a favorecer en nada. Hemos ido a peor, sinceramente. Yo no veo una luz clara en los próximos años, veo conflicto y, por tanto, entiendo que debemos, lo más pronto posible, detectar dónde va a surgir ese conflicto e intentar, al menos, que nuestro asesoramiento, que para al fin y al cabo los operadores jurídicos para eso estamos, cada uno tiene su función en este planteamiento, pues podamos, de alguna manera, sentar las bases para que todo fluya con una mayor racionalidad. Es decir, yo creo el grave problema que tiene esta reforma, y en particular la de los nombramientos interinos, que es la que a mí me corresponde, es que probablemente haya un error de partida. Y el error de partida es que estamos tratando un tema viejo como algo nuevo. Yo creo que eso en derecho es fatal, es decir, y nos lleva en muchas ocasiones a cometer muchos errores sin necesidad. Es decir, si repasamos desde que se publicó o se aprobó el EBEP hace ahora, si no recuerdo mal, en 2007, hace 15 años, el artículo 10 del EBEP, que era el que planteaba con una proyección extensiva se supone que para los próximos 30 años, cómo iba a ser el nombramiento de funcionarios interinos, y lo vemos, probablemente podemos llevar al convencimiento de que el artículo 10 es un buen artículo, estaba todo previsto y nada tenía por qué haber salido mal. Es decir, ahí se hablaba perfectamente de cómo tenía que articularse el nombramiento interino por vacante, cómo debía proyectarse después a la oferta de empleo público el año siguiente, si recordáis, cómo se configuraban además los nuevos nombramientos de programas, los nuevos nombramientos de acumulación de tareas. En principio uno lee ese artículo 15 años después y ve que detrás de él hay una técnica jurídica bastante buena, que recogía una experiencia anterior, correcta, y podíamos convivir perfectamente con este artículo. ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué las cosas 15 años después están tan mal? Y ahí, si uno lee la exposición de motivos de la Ley 20-2021, incluso del Real Decreto Ley que la precede, el Real Decreto Ley que conocemos como IZ, ahí se intenta valorar las causas de por qué las cosas han salido mal. Y a mi modo de ver, no se dice exactamente la verdad. Ahí se dice que realmente el exceso de temporalidad en la administración, en particular con los funcionarios interinos, se debe a que los procesos de selección son complicados, que realmente las administraciones no tienen recursos para llevarlos a efectos, y como de pasada se habla de la tasa de reposición. Yo digo, no, para nada. Si uno se trasladara 12, 13 años antes, a 2008, 2009, 2010, me da igual, allí la tasa de temporalidad no era la que hay ahora y, en principio, yo creo que la cultura de las administraciones en general, la local en particular, era que poco a poco los procedimientos de selección de personal interino para transformarlos en personal funcionario de carrera se iban drenando con una cierta normalidad y eso se sabía hacer y no había ningún problema.
llegó la tasa de reposición, todo eso se bloqueó y claro, a partir de ahora yo creo que procedimientos casi hemos llegado a pensar que no lo sabemos hacer, que las bases son muy complicadas, que te vigila la delegación del gobierno y que no te deja llevar a la oferta determinadas vacantes que son necesarias. Eso lo ha distorsionado todo. Y lo ha distorsionado todo con un argumento también falso. Y es que la tasa de reposición está en la Ley de Presupuestos Generales año tras año, con vocación de permanencia parece ser, por un principio de austeridad. Como si tener un funcionario interino fuera más barato, ¿no? O tuviera menos proyección económica que tener un funcionario de carrera. Que primero no es así, todos los de aquí lo sabéis, que además es más caro y además genera múltiples problemas como los que estamos viendo, que yo tengo mis dudas que seamos capaces de solventar con normalidad. Bien, esta era un poco la exposición. A mi modo de ver, no se ha dado buena resolución al conflicto. Y en el camino nos hemos encontrado con un problema añadido, que es que los funcionarios interinos han visto el camino, lógicamente eso tenía que pasar, del acuerdo marco que está ínsito en la directiva 1999-70, que es la directiva europea o la normativa europea que habla del trabajo temporal y cómo debe ser su regulación en los Estados miembros de la Unión. Y han visto que en esa directiva y en esa disposición y en esa doctrina que a la luz de esta directiva surge en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues podían tener más derechos de lo que el ordenamiento español les reconocía. Y se abre un frente judicial impresionante y hoy tenemos que, además del conflicto de la excesiva temporalidad, tenemos abierto en canal el problema de los derechos de los interinos, que día a día, lo acababa de comentar con el magistrado que después nos hablará, van ganando terreno en el tema de los derechos. Y en esta ley no se ha aprovechado esa oportunidad para de una vez regular el estatuto del funcionario interino de una manera más clara. Se ha mantenido ese apartado de la norma del artículo 10, creo que es el quinto, donde se dice, bueno, los funcionarios interinos tendrán los mismos derechos que el personal funcionario, donde pueda ser. Y donde no, pues no, pero no nos dice exactamente el criterio a seguir sobre ese planteamiento. Claro, eso aventura, ya lo digo yo, que seguir abundando en el conflicto. Yo creo que al final de la ponencia hablaré un poco de esos derechos que van reconociéndose en los tribunales y que en principio no estaban previstos para los funcionarios interinos. Vale. Llegado a este punto, yo creo, bueno, podemos empezar. Enfocado a la ponencia, bueno, creo que sería pretencioso por mi parte tener que explicar aquí qué es un funcionario interino y por qué está en la administración. Yo creo que doy por supuesto que eso no merece mayores comentarios, es algo conocido. Y la he intentado enfocar un poco desde la problemática, es decir, qué resoluciones judiciales recientes van ahondando en el camino de esa configuración jurídica que debe tener cada uno de los nombramientos de personal interino de este tipo en la administración. Sabemos que el artículo 10 en su nueva redacción del TREBEP mantiene básicamente las 4 fórmulas o los 4 motivos para nombrar un funcionario interino: el interino por vacante, el interino por sustitución, el interino por programa y el interino por acumulación de tareas. Hay grandes cambios no ha habido, aunque sí que ha habido matices que luego comentaremos. Pero claro, ya digo, esto ya estaba en 2010 y en lugar de haber abordado una legislación de alguna manera buscando resolver conflictos, nos hemos limitado a mantener una exposición, digamos así, normalizada, de como si no pasara nada, y seguimos, digamos, en los mismos problemas. Y la tasa de reposición este año otra vez. Con lo cual, eso ya digo, va a seguir con el planteamiento que nos ha llevado al desastre de mantener un índice de temporalidad alto, que sea del 8% o no. Ya veremos dentro de unos años dónde estamos en ese porcentaje, que alguien también tendría que explicar. Pero bueno, empezando por la interinidad por vacante, en la nueva regulación todos sabemos que hay un matiz relevante, que es que en principio se focaliza o se deja en un máximo de 3 años. Hasta ahora ese máximo no estaba en la norma y en principio parece ser la medida coactiva que va a permitir, llegados esos 3 años, tomar una decisión sobre el funcionario interino respecto a su continuidad en la administración. Esa misma normativa nos dice que, bueno, que si se llega a los 3 años, pero ya está convocado el proceso para la cobertura definitiva de la vacante, podrá estar hasta que termine
Bien, en ese sentido, el tema de los 3 años, volvemos, yo digo, me parecía de mejor técnica jurídica que implantar una medida coactiva lo que había anteriormente, y era establecer que al año siguiente de nombrar un interino por vacante, la plaza que ocupa, debiera incluirse en la oferta y seguir el proceso normal de convocatoria. Claro, eso no se cumplió, porque no se pusieron las bases para ello, pero realmente parece una cosa más natural que tener que hablar de responsabilidades de los operadores de las distintas administraciones por mantener a un interino más de 3 años o incluso hablar de indemnizaciones. No había necesidad y se trataba simple y llanamente de desbloquear esa tasa de reposición y obligar a cumplir lo que ya decía el EBEP de mantener en la oferta de empleo público estas vacantes cubiertas por un interino sin necesidad de acudir al plazo. Pero bueno, el plazo ya está, lo tenemos ya implantado en la ley con esa, digamos, alargamiento, si se quiere llamar así, en el caso de que se haga la convocatoria, que ya veremos si es posible con la tasa de reposición vigente. Porque claro, probablemente quien hace estas normas está pensando en unas administraciones de una cierta magnitud, pero realmente en los ayuntamientos, medianos o pequeños, que haya tasa de reposición no es sencillo, porque para eso, como sabéis, necesitamos tener bajas en el año anterior, bajas definitivas, y por debajo de 10.000 de ayuntamientos en el entorno de 50, 60 funcionarios, esas bajas ni siquiera son posibles, realmente no hay. Ayer mismo, una compañera, estábamos en un ayuntamiento y en el año anterior no habían tenido ninguna baja, por lo tanto no había oferta en el año siguiente posible y por tanto la continuidad de los interinos era necesaria. Bueno, dicho esto, entraremos ahora un poquito con el detalle, pero a mí me importa de esta cuestión por el tema práctico, ¿no? ¿Qué va a suceder o qué pensamos que puede suceder cuando cumplidos los 3 años? Que eso va a ser si 2024, realmente teniendo en cuenta que ya en el Real Decreto Ley del verano ya se establecía esta limitación, cuando llegado a los 3 años no haya habido convocatoria y tengamos al interino, el funcionario interino, en el puesto vacante. Una visión muy administrativa diría, bueno, como la ley dice 3 años, pues se cesa y aquí acabamos. Pero vamos, claro, pero detrás hay una persona, hay una necesidad, con lo cual habrá que ver la necesidad administrativa respecto a esa vacante, porque la norma lo que sí que dice es que no se va a poder nombrar otro interino, con lo cual ahí acaba la relación interina. Primero, habrá que valorar la necesidad, habrá que valorar también el derecho del propio interino, que continuando la necesidad se le cesa. De esto ya tenemos experiencia en el ámbito social, de lo que ocurría en los casos estos cuando habían sentencias de lo social, y eran muy contundentes, es decir, existiendo la necesidad no hay cese de interino. Yo considero que esto va a ser un elemento de debate importante porque realmente seguramente nos enfrentaremos a sentencias contradictorias y tendremos que esperar años a que primero el Tribunal Superior y seguramente después el Tribunal Supremo nos diga qué prevalece más, o la necesidad o mantener o cesar al interino por la cuestión del plazo. Bien, es decir, pero ya tenemos pistas, es decir, en la ponencia, que por cierto, la ponencia que yo manejo la enviaremos después a todos los asistentes a través de los cauces que establezca la universidad, creo que será por correo electrónico, y cualquier sentencia a la que yo refiera estará a vuestra disposición sin mayores problemas. Y en cualquier caso, pues también está el despacho y yo mismo para facilitar cualquier información que podamos contrastar sobre este tema. Pues bien, entrando en esta cuestión, tampoco es nueva. Ya se había sucedido cuestiones de este tipo, de qué sucede con el nombramiento de interinos cuando permanece la necesidad y, sin embargo, hay una razón objetiva de cese, como sería el plazo. Y yo, por ejemplo, en la ponencia he citado una sentencia de aquí, de la Comunidad Valenciana, en el que, desde 2017, evidentemente las circunstancias nunca son iguales, la casuística siempre es diversa, pero ya podemos intuir que no siempre que se produzca un hecho como el plazo determinará el cese del interino. Aquí ya digo, insistirá. ¿Por qué? Porque detrás del nombramiento interino hay una persona que tiene sus derechos, que obviamente es legítimo que los defienda, y parece difícil explicar que existe una necesidad, una persona que está en la administración por urgencia y necesidad, manteniendo la necesidad, se imponga una norma administrativa de carácter coactivo y diga a los 3 años, pase lo que pase, el interino está fuera. Bueno, ya veremos. La norma parece que intente corregir
esta situación con una disposición adicional que se suma al EBEP y que plantea las consecuencias de mantener al interino después del plazo y nos habla de responsabilidades de los funcionarios que autoricen esta continuidad, incluso de indemnizaciones a favor del funcionario. Bueno, el magma, como podéis ver, es importante, hay una casuística, ya digo, que se va entremezclando, responsabilidades, indemnizaciones, necesidades de la administración. No sé, creo que se podía haber hecho mejor y creo que hacerlo mejor es tan simple, insisto, y voy a insistir mucho en cómo liberar la tasa de reposición y permitir que este drenaje del personal interino en su transformación en de carrera pueda ser más práctica. En cualquier caso, es una situación que, ya digo, aventuro que puede ser conflictiva, pero que nos tendremos que enfrentar a ella sí o sí. Yo supongo, y aquí voy a hacer una pequeña intervención, supongo que desde los ámbitos de la administración más rígidos, como puede ser la intervención o los departamentos de intervención, se abogará necesariamente por el cese imperativo a los 3 años y desde otros, y seguramente habrán otros planteamientos más posibilistas que aboguen por lo contrario y al final pues tendremos que buscar una doctrina unificada a través del interés casacional o ya me conformaría yo con que el Tribunal Superior con demasiada no tardanza nos alumbrara sobre este tema. Bueno, dicho esto y sobre el plazo de 3 años, creo que es suficiente. Si queréis posteriormente en el debate podemos hablar de este tema, pero realmente dará mucho de sí, sin lugar a dudas. Otro enfoque que me gusta tener en este tema es el tema del cese del funcionario interino. Ya no hablo del plazo de 3 años, cuando se confronta con situaciones de provisión temporal por funcionario de carrera, que tiene margen. Es decir, el caso es muy significativo. Es decir, tenemos un funcionario interino por vacante nombrado y en paralelo la administración decide que va a ser un funcionario de carrera en comisión de servicios el que va a ocupar ese puesto y que eso es motivo suficiente del nombramiento en comisión de servicios, esa provisión temporal para cesar al funcionario interino. Esto durante años ha sido un debate y cuando uno repasa repertorios de jurisprudencia tremendo, es decir, a ver quién tiene más peso, quién tiene más relevancia a la hora de la provisión de un puesto, el funcionario de carrera en comisión de servicios o el interino que viene ocupando ese puesto. Bueno, que estudiando este tema, porque yo cuando empecé a analizar este tema pensaba, y ahí igual me había quedado un poco en una jurisprudencia anterior, pensaba en la prevalencia del interino en muchas ocasiones, incluso algunas sentencias que tenía en mente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que daba prevalencia al interino sobre la Comisión de Servicios. Sabéis que la Comisión de Servicios es propia de los funcionarios de carrera, pero algunos convenios y en algunas normas de personal laboral la han mimetizado y la proyectan también. Pues bien, realmente aquí ha sido una pequeña sorpresa porque sí que he constatado que las últimas sentencias, las más recientes que he encontrado, el Tribunal Superior de Justicia básicamente sí que abogan porque si se decide una comisión de servicios, eso es causa suficiente y legítima para cesar al funcionario interino porque prevalece la condición de carrera sobre la condición de interinidad. Aporto en la ponencia algunas referencias, incluso alguna contradicción, pero ya digo, las más recientes están en esa línea y por tanto creo que era bueno comentar que esa prevalencia, sobre todo después de que, como sabéis, el Tribunal Supremo desde el año 2019, si no recuerdo mal, viene exigiendo que las comisiones de servicio ya no sean directas sobre un funcionario en concreto, sino que se haga una publicidad previa e incluso algunos ayuntamientos hacen un proceso de selección sobre esa comisión de servicio. Yo creo que con ese escenario de mayor transparencia de las comisiones de servicio, su prevalencia sobre las interinidades, en principio, y ya digo, las sentencias más recientes así lo confirman, está asegurada. Bien, esta es una cuestión que ya digo que a mi modo de ver era interesante, también lo es el reingreso del personal en excedencia, funcionario de carrera, cuando solicita el reingreso provisional, si se le puede o no otorgar un puesto vacante que hasta ese momento está ocupado por un funcionario interino. Aquí parece que ya sí que la posición es casi unánime de los tribunales superiores de justicia en favor de favorecer el reingreso de ese personal excedente funcionario en detrimento del funcionario interino. Aporto igualmente una sentencia también reciente desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero es muy contundente y yo abogo porque esa es la solución correcta. Cuando siempre dejo abierta la posibilidad porque a que haya sentencias contradictorias no solo es natural, es bueno y porque contrastamos argumentos, pero en este punto concreto creo que no merece mayor comentario porque se va digamos, la teoría o la tesis predominante
está más o menos clarificada. Bueno, básicamente en lo que es el interino por vacante, me gustaría comentar dos aspectos más. Uno que guarda relación con el tema de las amortizaciones. Es decir, sabemos que un supuesto importante es qué pasa cuando en una administración hay una plaza o un puesto vacante, se cubre por funcionario interino, está en la plantilla, por supuesto, está en la relación de puestos de trabajo y se decide, por razones organizativas, su amortización, su sucesión. En la norma se establece que eso es causa del cese del funcionario interino por una razón estrictamente organizativa. No obstante, claro, aquí que el planteamiento parece claro, es decir, si desaparece la vacante, desaparece el interino, parece una solución lógica. También había dado pie a un debate importante, sobre todo en aquellos casos donde la interinidad venía siendo, como se dice ahora, que luego ahora explicaré, inusualmente larga. Eso que algunas sentencias plantean el término, que yo creo que no existe en la RAE, bueno, lo he comprobado, que es de abusividad. Es decir, podemos ante un nombramiento interino inusualmente largo, que va más allá de 3 años, que está en una vacante, proceder a amortizar la vacante y extinguir ese nombramiento. Bueno, yo aquí he hecho un estudio, me he revisado muchas sentencias de la Sala de Valencia, del Tribunal Superior, y me ha gustado particularmente una reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde se plantea a mi modo de ver bien el debate. Es decir, por un lado, decir, qué significa la interinidad en el ordenamiento jurídico español, qué significa la organización, es decir, ese principio potestad de autoorganización. Y ahí, la verdad es que la sentencia tiene algunos razonamientos que me han gustado, es decir, de hecho la fiché la sentencia, la puse en mi base de datos y la he transpuesto en parte aquí, y realmente se impone, es decir, yo creo que con buen criterio ese criterio organizativo, no importa las vicisitudes de la interinidad, es decir, si fue inusualmente larga o no, aunque podamos hablar de fraude, eso ya se ventilará en su ámbito correspondiente si ha habido algún derecho a indemnización o cualquier otra circunstancia, pero desde luego lo que prevalece es la organización municipal y sí, evidentemente aquí digo, si se hace bien, es decir, no toda amortización es viable porque hay que motivarla, si son colectivas hay que hacer el correspondiente plan de ordenación, es decir, que realmente bien hecha la amortización, bien explicada, bien aprobada por el órgano competente, prevalece en cualquier caso la supresión del puesto de trabajo sobre el nombramiento interino. Y entrando también ya digo, la sentencia la he transcrito en parte y creo que es suficientemente clara para tomarla como referencia. Por otro lado, también un caso, y alguien de los que creo que está online se reirá, hay una situación que a mi modo de ver es muy significativa, y es un caso paradigmático sobre el que creo que faltan pronunciamientos, pero que cuando sucede, como ahora veréis, es una cuestión siempre muy debatida y en ocasiones, ya digo, sin una respuesta clara. Estoy hablando del funcionario interino que es nombrado a través del correspondiente proceso selectivo, sin mayor problema, que ocupa su lugar en la bolsa de trabajo, en el orden de prelación, y llega el momento y es nombrado con total normalidad, y la administración, al poco tiempo, se da cuenta de que esta persona no tiene la capacidad para desarrollar ese puesto. Claro, aquí hay un nombramiento legítimo, en legal forma, sin ninguna objeción. ¿Qué respuesta tiene la administración para abordar esta situación? Y aquí sí que hay todo un debate judicial, es decir, unos tribunales superiores de justicia plantean la remoción, que tal cual es reproducible en el funcionario de carrera, también lo es en el funcionario interino y, por tanto, en esa equiparación de derechos y obligaciones, digámoslo así, tiene cabida y así se pronuncian con un expediente de remoción que, evidentemente, en los funcionarios de carrera no acaba con la salida de la administración, pero en los funcionarios de interinos sí, y lo plantean abiertamente. Y esa es la tesis, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de que en estos casos, cuando se evidencia una incapacidad, estoy pensando, y pongo un caso concreto para que lo podáis entender mejor, que hemos llevado en el despacho, que es la típica situación de un conserje de un colegio, funcionario interino, que tiene un problema que es del espectro autista y que no tiene capacidad de relación ni con el profesorado ni con los niños. Y claro, mantenerlo en un colegio con nombramiento interino cuando esa situación, más que solventar un problema de necesidad, crea un problema de relaciones personales,
pues evidentemente ante esa situación, ya digo, el Tribunal Superior de Andalucía, por ejemplo, manifiesta, bueno, haga usted un expediente de remoción, justifique esa situación de incapacidad y proceda al cese del funcionario interino. Sin embargo, otro Tribunal Superior de Justicia, en este caso Galicia, dice que no, que eso no está previsto para el cese de funcionarios interinos, que esa remoción o ese expediente no puede enfocarse de esa manera y que solo por razones disciplinarias, es decir, abriendo un expediente disciplinario, si hay causa, que no siempre hay causa, simplemente la incapacidad no significa necesariamente que haya razón disciplinaria, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que de eso nada, que eso tiene que reconducirse a una situación de disciplina y si no es así no podrá cesarse el funcionario. Ya como veis, digamos, aquí la casuística es amplia, diversa y a veces contradictoria, pero bueno, en cualquier caso me parecía importante exponer esta situación para, si en caso en un debate o para que al menos la tengáis presente por si sucede el caso, seamos capaces entre todos de resolver. Yo creo que, bueno, más o menos en lo que a mí respecta del nombramiento del personal funcionario interino, creo que he expresado más o menos lo que significa o lo que implica esta nueva regulación y lo que significa esta gestión y sobre todo ver algunos problemas que da, si ya en este caso me remito al debate posterior y podemos si confrontar alguna idea o abordar algún conflicto que pueda, desde mi conocimiento o mi humilde conocimiento en este tema, poder responder alguna pregunta. Yo, respecto al nombramiento de interino por vacante, decir, bueno, recordar que aunque el artículo 10 haga una alusión específica al principio de mérito y capacidad y publicidad, yo creo que eso está por descontado, ya también lo dice desde hace 25 o 30 años la Ley de Bases del Régimen Local en el artículo 91.2, es decir, que realmente el nombramiento del personal interino tiene que ser un proceso, decir que la legislación valenciana, que a veces se nos olvida, también exige que además ahora, cuando se nombra un personal interino, entiendo que sobre todo por vacante, aunque no hace esa distinción tan clara, debe hacerse un proceso selectivo donde haya una prueba de conocimientos. Es decir, que solo hacer un concurso en la Comunidad Valenciana para nombrar al personal interino, a mi modo de ver, queda descartado en este momento si aplicamos esta legislación y tendría que ser un proceso selectivo, digamos, con dos partes, con concurso sí, pero también con oposición, si así se decide. Bueno, por lo que respecta a este nombramiento, a mi modo de ver, ya digo, está el asunto más o menos confuso, pero que estos temas, por lo menos, si alguno ha podido ayudar a resolver, pues mejor para un poco desde la satisfacción personal a la hora de preparar esta ponencia. En segundo lugar, quiero hablar de la interinidad por sustitución. Bueno, aquí hay poca novedad. La interinidad por sustitución está pensada, como sabéis, para la cobertura de puestos con reserva y, en principio, nada ha cambiado al respecto, pero yo creo que y aquí sí que era importante reflejar un caso que para mí es el que determina o ha supuesto para mí una revolución desde el Tribunal Supremo. Es decir, aplicando la doctrina de... Es el caso, sí. Es decir, vale, tenemos una persona que está sustituyendo a un funcionario con reserva, pensemos en comisión, el funcionario que se va en comisión de servicios, pensemos el funcionario que se va en servicios especiales, incluso en las liberaciones sindicales, aparece un funcionario interino que es por sustitución y que en principio su vida en la administración está acotada al retorno o al reingreso de la persona que sustituye. Pero, ¿qué sucede si la persona que con reserva, la titular de ese puesto, ya no vuelve a la administración? Es decir, está sucediendo en muchos supuestos que esta persona se puede jubilar o cualquier otra circunstancia que le aparta. Es decir, que en el camino de ese nombramiento por sustitución la causa que la motiva desaparece porque la persona con reserva pierde la condición de funcionario. Y aquí se me ocurre, y este tema es un tema también que he conocido recientemente por un asunto, la respuesta inmediata sería, bueno, vamos a ver, pues si se terminó la causa o se expira la causa por la que fue nombrado, automáticamente procede el cese. Es decir, si realmente llega a haber reserva y la sustitución ha dejado de tener sentido, se cesa al funcionario interino, eso hubiera sido la práctica habitual, sin mayores problemas, porque hay causa suficiente y legítima de cese, y en su caso ya, como el puesto ha pasado a ser vacante, pues se nombrará otro funcionario a partir de la nueva bolsa de trabajo o lo que corresponda. Pues no. Y por eso digo, para mí es la gran revolución. Este asunto
que ya venía apuntando maneras desde el año 2016, desde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que decía que en estos casos no se puede ir cambiando de interino en interino, porque desde un punto organizativo eso es fatal, porque pensemos que tenemos un interino ya formado y en un puesto, y por el hecho de que la persona que mantiene la reserva del puesto cese, eso no es causa suficiente para cesar el interino, y lo que se produce es una novación del nombramiento interino, pero en la misma persona. Pues bien, ya digo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de interés casacional dictada, si no recuerdo mal, en marzo de 2020, plantea la solución que estoy diciendo. Es decir, que no hay causa de cese cuando sucede esta circunstancia, es decir, si la persona reservada pierde la condición de funcionario, con reserva pierde la condición de funcionario, en ese momento el interino mantiene su condición y solo por funcionario de carrera será causa para cesar. Es decir, si realmente después de esa pérdida de la reserva viene un funcionario de carrera en un procedimiento debidamente convocado al efecto y provee esa vacante, esa sí será causa de cese, pero hasta entonces la novación de la causa de la interinidad se produce y el interino se mantiene. Yo insisto, para mí esta sentencia es una revolución por los conceptos que teníamos de alguna manera impregnados en la gestión de este tipo de personal, y viene a plantear incluso un debate, porque de alguna manera contradictorio con lo que acababa de decir antes, es decir, porque realmente, ¿y qué sucede en estos casos si la administración cesa al interino y ante esta pérdida de la reserva y nombra a un funcionario pero en provisión temporal? Acordaros que antes he dicho, en comisión de servicios y en reingreso provisional, en principio prevalece la condición de carrera sobre la de interinidad. Pues en esta concreta sentencia matiza el Tribunal Supremo y dice que en este caso concreto, cuando se produce la pérdida de la reserva y hay un funcionario interino, solo se admite el cese del interino por provisión por funcionario de carrera definitiva. Suscita la duda, hace... De alguna manera los cimientos se replantean un poco, pero en cualquier caso la sentencia dice eso. Ya la veréis en la ponencia, está citada en el repertorio de jurisprudencia correspondiente, y veréis que realmente aquí sí que tenemos una situación que de alguna manera tergiversa o cambia completamente los conceptos que hasta ese momento teníamos. Lo dejo aquí. Insisto, si en algún momento queréis que abramos un debate posteriormente, pues estoy dispuesto a ello, pero vamos, la sentencia es muy clara. De hecho, en el caso que hemos tenido en un ayuntamiento, lo hemos resuelto conforme a esta sentencia, y hoy el interino sigue en su sitio, en su puesto de trabajo, con una innovación del nombramiento, que entendemos que si se innova el nombramiento y pasa de funcionario por sustitución a funcionario de carrera, de funcionario interino por sustitución a funcionario interino por vacante, evidentemente tendrá el límite de 3 años si eso sucede ahora, con las peculiaridades o vicisitudes que he expuesto anteriormente. Pero en cualquier caso, eso es un cambio y para mí era significativo hoy plantearlo. En principio yo, sobre la configuración de la interinidad por sustitución, salvando este supuesto, que es importante, no he encontrado grandes cambios y por tanto mantengo que la situación sigue como hasta ahora, ya digo, con los matices que he expuesto. Y entramos por ello en otra revolución distinta, que es la de la interinidad por programas. Sabemos que esa tasa de reposición por un lado y sobre todo la austeridad presupuestaria que nos impedía crear vacantes nos ha llevado durante largo tiempo a hacer un uso, voy a decir, no siempre debido, de la interinidad por programas. Es decir, ¿cuántos programas de los que hoy suceden en las administraciones locales, que son las que yo más conozco, son realmente programas temporales y cuántos encubren situaciones estructurales, pero que no se pueden aflorar porque hay un impedimento claro de la delegación del gobierno en que las plantillas y las ARPTs crezcan con nuevos puestos de trabajo? Bien, ahí sabemos la tesis. Aquí hay una cuestión anecdótica que es importante dejar. Es decir, sabemos que en Valencia la delegación del gobierno, con mucho celo, tutela esa creación de las nuevas vacantes y prácticamente si uno amortizas alguna en compensación no te deja crear, es decir, prácticamente el crecimiento por la vía de nuevos puestos es cero o tiende a cero, siempre se escapa alguna cosa, pero realmente es muy complicado. Sin embargo, la delegación o la subdelegación del gobierno de Alicante, con técnicos se supone que de la misma formación,
pues tiene una tesis contraria. Y en Alicante no tenemos, en principio, los ayuntamientos que yo llevo y que haya gente aquí presente, Alcoy, Villena, Calpe, Denia, no tenemos ningún problema en crear nuevas vacantes, ahí no se nos pone ninguna pega, no se nos obliga a amortizar. Siempre me ha parecido una posición contradictoria, curiosa, pero en cualquier caso es así. Claro, consecuencias de todo ello. En Alicante probablemente tengamos programas más ajustados a la realidad, es decir, programas de interinos que son realmente programas, no hay necesidad de acudir a subterfugios para crear puestos encubiertos, mientras que en Valencia esa situación es la inversa. Yo creo que la mayoría de ayuntamientos hoy tienen programas de interinos que no son realmente o que no obedecen a necesidades coyunturales o transitorias, sino que encubren puestos de trabajo. Y el problema está servido, porque claro, ahora realmente se está viendo, luego abordaremos el tema de los servicios sociales, que creo que tiene una particularidad, pero no estoy hablando solo de servicios sociales, estoy hablando además, cuando esos programas acaban, terminan los 4 años, los 3+1, porque la legislación valenciana, como sabéis, amplía en 1 año el límite que fija el EB en ese tema, y son 4. ¿Qué pasa cuando termina esos 4 años? No hay vacante detrás para poder reconducir la situación porque no se puede crear y toca decidir si hay un cese, si se renueva el programa, y aquí empezamos al conflicto. Nosotros en el despacho hemos tenido un caso donde se habían acumulado en un mismo puesto de trabajo, encubierto obviamente, es decir, sin estar creado, 4 programas consecutivos, las mismas funciones, las mismas personas, el mismo, digamos, el planteamiento desde 2009 hasta 2020. Claro, llega 2020, habían cambiado en la administración correspondiente a la persona responsable de recursos humanos y esta persona obviamente hace un informe y dice esto no puede seguir aquí no hay vacante, este interino es una situación de abuso clarísima, que se cese al interino. A los 2, en este caso eran 2. Claro, a partir de ahí el asunto se llevó a los tribunales y ahí tenemos 2 sentencias. Es verdad que fueron sentencias firmes en primera instancia, pero las 2 son muy elocuentes. Aquí hay un fraude indudable, es decir, realmente no se pueden encadenar programas, eso encubre una realidad distinta, que es una realidad estructural. Y claro, ahí se planteaba un debate judicial interesante y es hasta dónde, evidenciado el fraude, evidentemente el interino, el cese se revoca y el interino debe continuar, pero claro, el problema es cómo debe continuar, porque claro, aquí hay una resolución judicial, ya digo, fue firme en primera instancia, hay 2 sentencias de los juzgados 5 y 10 de Valencia que plantean esta cuestión, porque se hablaba también no solo de que la condena judicial lo fuera para revocar el cese, sino que obligara a la administración a crear esas vacantes. Ahí el debate fue muy interesante porque fue de nivel, yo lo reconozco, es decir, los abogados ahí se explayaron a fondo sobre la posibilidad de que una resolución judicial obligue a crear una vacante. En ese sentido no llegamos, no se llegó a ese tema, los jueces no plantearon que ese carácter revisor de la jurisdicción contenciosa impedía obligar a una administración a crear una vacante. Yo tenía mis dudas al respecto porque sí que hay sentencias que van más allá de esa función revisora y ante una situación de abuso sí que realmente, y de fraude de ley, incluso de desviación de poder, en algunos casos, sí que determinan esa creación. Yo creo que las sentencias muy conocidas del Tribunal Supremo del año 2008, que son las que abrieron el debate sobre la interinidad, sí que van en esa línea. Es decir, no solo hay que revocar el cese, sino que hay que ordenarle a la Administración que actúe conforme a derecho. En Valencia eso no sucedió, ninguna de las 2 sentencias, una y otra se alimentó de la otra, evidentemente lo que dijo la primera, lo dijo la segunda, no se llegó a ese nivel y se revocó el cese, se obligó a mantener la situación de interinidad, pero vinculada mientras se mantuviera la necesidad, no sin obligar a crear la vacante. Afortunadamente en la ejecución de sentencia y sin necesidad de intervención ya judicial, esas vacantes se crearon y hoy en día tenemos a 2 personas que están en una interinidad por vacante, pendientes de su cobertura definitiva, pero realmente los casos fueron, o abrimos una situación de discusión sobre la interinidad por programa muy interesante y que determinó 2 sentencias que de alguna manera visualizaron el fraude, el abuso. Muchas veces, insisto, en ese abuso es condicionado por esta imposibilidad de aumentar el capítulo 1 en puestos estructurales, pero fraude al fin y al cabo y que debe resolverse siempre entendiendo que
yo entiendo que eso deberá pasar siempre, si cuando eso se evidencia, por la creación de la correspondiente vacante. No acaban aquí los problemas de la interinidad por programa, es decir, recientemente y también Pablo de un caso con una sentencia de hace unos días apenas, se planteaba la situación con el mismo de alguna manera con las mismas bases, ¿no? ¿Qué sucede cuando llegan los 4 años, el tiempo está agotado de este programa, sigue la necesidad, pero el interino ha cubierto su etapa de 4 años en la administración en este tipo de interinidad? Pues bien, ahí se planteaba la posibilidad de que se renovara, evidentemente sabemos que renovar a la persona en ese mismo programa podía ser un fraude, pero ¿eso es causa legítima de cese? Pues bien, en principio un ayuntamiento de los que tenemos en nuestro cartel de clientes tomó la decisión de que sí, de que llegados los 4 años, aunque existiera la necesidad, o sonara a todos, es el caso de los agentes de igualdad. Los agentes de igualdad están subvencionados, están en la administración la mayoría por programa y se había cumplido el programa de 4 años y el ayuntamiento decidió, sin perjuicio de continuar con el proyecto, prescindir del interino. Y sin embargo, una sentencia, yo digo, de hace unos días, legitima esa decisión, entiende que el plazo de 4 años es límite y aunque permanezca la necesidad, el interino, en este caso el agente de igualdad que había realizado funciones de interino o interinamente, había sido cesado y el juzgado, en este caso una sentencia del juzgado número 7 de Valencia, de lo contencioso, ya digo, manifiesta que prevalece, en este caso, la norma administrativa que obliga a cesar a los 4 años, sin perjuicio de que la necesidad que de alguna manera mantiene esa interinidad o le da cobertura, permanezca. Bueno, es una situación, seguramente esta sentencia, no sé si esta, pero habrá alguna que tendrá su correspondiente recurso. Creo que es un asunto lo suficientemente importante para que haya no solo sentencias de juzgados, sino que tendrá que llegar al Tribunal Superior y creo que incluso podría llegar, sería un asunto de interés casacional, pero en definitiva es algo que tendremos que ver en los próximos años y sentar una doctrina, porque yo creo que el caso uno tras otro se va a suceder. Al final, el debate es eterno. Es decir, situaciones estructurales, cómo afrontarlas cuando realmente la legislación coarta la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. Y ahí me lleva, necesariamente tengo que hablar un poco de ello, al tema de los servicios sociales, el famoso contrato programa de la Generalitat, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad, donde se plantea con ambición el crear nuevos puestos en la colaboración Generalitat de ayuntamientos de servicios sociales y que inicialmente dio paso a nombramientos por programa, que ya se están agotando porque esto es un proyecto que arranca ya en el año 2017, si no recuerdo mal, y que ahora ha dado paso a un debate de si crear o no esas vacantes, entendiendo como estructurales y con un futuro que no sabremos si realmente dará de sí para mantener ese carácter durante, digamos, un largo periodo. Al final es una decisión de corte político que los servicios sociales prestados de esta manera estén o residan en los ayuntamientos, pero llegado al final de los primeros programas yo creo que no queda otra y no hay más solución que crear las vacantes. En ese sentido me consta, y aquí hay algún ayuntamiento que ya lo ha hecho y creo que están aquí asistentes, que la delegación del gobierno ya no pone pegas en este tema, viendo que es una cuestión de que no solo es de la administración local, sino que forma parte de un proyecto de servicios sociales con una legislación específica, pero yo, al margen de los informes distintos que haya por ahí y de opiniones, no creo que haya más solución en el contrato programa que afrontar que son puestos estructurales y asumir esas vacantes y su cobertura definitiva cuando proceda, con el límite de 3 años o con el que corresponda en cada momento, pero realmente no va a haber otra solución alternativa y prolongar los programas pues será probablemente afrontar situaciones que en algún momento se discutan desde la óptica del fraude. Realmente la cuestión es compleja y tiene, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo alternativo y es que realmente pensando que esta situación en lo que en algún momento puede revertir a la administración y dejar de estar en la administración local, hay varias soluciones. Y realmente, primero, si se crean los puestos como funcionarios de naturaleza funcionarial, pues siempre si esa situación de reversión se produce será más compleja de discutir, porque es difícil pensar que la administración asuma
asuman en su día funcionarios. Me consta que en este momento el debate está abierto en los conservatorios de música, pero se puede llegar a una solución, pero en esa situación de reversión es complicado. Pero desde la óptica del derecho laboral, si esos puestos se crean y se proveen como laborales, no habría ninguna discusión, porque estarían allí donde esté el servicio. Y el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la subrogación, en este caso, permitiría que estos trabajadores que en un momento determinado pueden estar en la administración local con un carácter estructural, pasen a la administración autonómica si este servicio en algún caso, ya digo, abandona la administración local por decisión de la Generalitat Valenciana. También el esfuerzo vendrá determinado porque puede haber una cierta inquietud en el reclutamiento de este personal y pensando en algunos puestos, no tanto en los de trabajadores sociales o los psicólogos, que son muy especializados, pero en otro tipo de puestos, como he hablado, los asesores jurídicos o de perfil similar, pues que el reclutamiento nos lleve a tener a personal que pueda hacer trabajo en servicios sociales o en otros ámbitos de la administración, por si un día hay que, a través de una reasignación de efectivos, reubicarles. El tema es, ya digo, muy amplio. Sé que ha habido ponencias solo por esta causa, pero en cualquier caso yo no le veo otra solución que asumir que ese contrato programa, que se va a mantener, debe llevar a racionalizar las plantillas y las redacciones de puestos de trabajo, creando las correspondientes vacantes y soluciones alternativas, salvo que se quiera incluir en alguna situación de fraude. No hay. Tiempo habrá para valorar, porque esta situación, aunque ya llevamos un tiempo discutiéndola, todavía no tiene un asentamiento judicial claro, pero si uno tiene memoria histórica y ve que sucedió en los primeros años de esta forma de elaborar, no tanto ahora con el contrato programa, pero sí en los primeros años, a finales de los 90, primeros años 2001-2002, qué pasó en la primera, digamos, situación similar, cuando realmente el tema era laboral, y ve las sentencias que surgieron al final, uno se da cuenta que el final prácticamente está escrito y va a acabar en la estructuralidad, porque no se puede mantener que situaciones que están previstas en una norma, aunque sean de gestión compartida, y que se van reproduciendo en el tiempo, hablar de una situación de temporalidad a la vista de los criterios que tienen los tribunales es una cosa realmente difícil de mantener. Bueno, yo me queda por referirme a la interinidad por acumulación de tareas, que sabéis que la nueva redacción de la norma del artículo 10 la amplía. Hasta ahora era 6 meses en un periodo de 12, a partir de ahora va a ser 9 meses en un periodo de 18. No es un nombramiento que se haya usado en exceso, al menos a mí no me consta en la administración local. Es una opción que puede venir bien en determinadas situaciones bien justificadas. No entiendo que haya una bolsa de fraude real en este tipo de nombramientos y, por tanto, a salvo de que en el debate posterior surja alguna cuestión, no voy a incidir mucho más en el tema. No sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Perfecto. Vale. Vale. A mí, para terminar un poco este repaso a la situación de los interinos, me gustaría hablar de los derechos. Los derechos, en este sentido, hay una cuestión que es para mí también toda una revolución, es que día a día nos encontramos con sentencias, una tras otra, que van abonando esa igualdad entre los derechos de los funcionarios de carrera y los derechos de los funcionarios interinos. Y ahí hay un montón de supuestos que bien podían dar lugar a una ponencia completa sobre cómo va evolucionando las sentencias sobre esta. Yo en la ponencia he reservado cuatro supuestos. Algunos de ellos, ya digo, podían dar para una ponencia completa, pero sí que me gustaría dejarlo planteado, sobre todo, ya digo, porque yo me muevo mejor por mi condición de abogado en tanto exponer, no tanto, sino en la confrontación, y posteriormente a lo mejor en alguna pregunta podemos resolver alguna duda más, incluso aprender algo más que no está nunca de más. Me estoy refiriendo en estos 4 casos, y empiezo por uno bastante significativo, a cuando estamos entre funcionarios interinos, por ejemplo, la consolidación del grado personal. Es decir, puede un funcionario interino que lleva varios años y que cumple los requisitos de temporalidad que exige la norma, tener el grado personal consolidado, por ejemplo. Sabemos, yo creo que ya es
de conocimiento amplio que hay una sentencia del año 2018 del Tribunal Supremo que abre esta posibilidad y que reconocía a un funcionario interino de la Diputación de Málaga, si no recuerdo mal, esa posibilidad. Claro, esto dio de sí, esto fue una revolución, porque estábamos hablando de un derecho, una garantía del funcionario en principio de carrera, vinculada a la provisión definitiva de un puesto de trabajo y como una garantía retributiva, digamos, de fuste de alguien que está en la administración ya con carácter definitivo. Esta sentencia ha tenido un recorrido complejo, la sentencia del Supremo, y la casuística es amplísima. Yo digo que podría dar solo para una ponencia, pero me gustaría dejar esbozadas algunas ideas. En primero es que ha tenido que ser una segunda sentencia del Tribunal Supremo del año 2021 la que refuerce esta idea, porque con la primera sentencia fueron muchos los tribunales superiores de justicia que no admitieron esta posibilidad, con el argumento, algunos de ellos, de que cuando hay normativa autonómica realmente hay que estar a lo que diga la normativa autonómica, y ese artículo 21 de la Ley 30/84, que es el que plantea lo que es la consolidación de grado con carácter básico en todas las administraciones públicas, no tenía un reconocimiento idéntico en toda la legislación autonómica. El planteamiento por parte era que cuando hay una legislación básica, como ya digo, es el artículo 21 de la Ley 30/84, que todavía está vigente en esta parte, su legislación de desarrollo, que es el artículo 70 del Real Decreto 364/95, sí era aplicable con carácter común y no podía haber divergencias en la interpretación en las distintas comunidades autónomas. Bueno, eso es un debate de mucho calado, pero ha tenido que venir, ya digo, una segunda sentencia del Tribunal Supremo para clarificar aún más la situación, y ya prácticamente es unánime la doctrina de que el funcionario interino consolida grado. Lo que pasa es que luego cada caso es un mundo, y ayer, por ejemplo, pues conocía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada hace muy poco y que tiene que ver con el Ayuntamiento de Torrent, donde se negaba esta posibilidad, pero vinculada cuando hay un cambio, cuando la consolidación del grado se realiza como interino en una administración y luego el nombramiento de funcionario de carrera es en otro. Es decir, en ese sentido parece que los tribunales tienen claro que ahí no se produce o no tiene efectos esa consolidación en el marco de la interinidad, porque hay una relación y una carrera administrativa nueva que se abre en el nuevo ayuntamiento y, por tanto, los efectos no son trasladables. Pero al margen de ese caso, yo creo que nos tenemos que dar con la idea de que, en principio, el funcionario interino consolida grado, lo consolida por aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación de la directiva y el acuerdo marco del personal temporal, y sin perjuicio de cada caso concreto, pues que se deberá analizar y valorar los efectos. Negar esta posibilidad a fecha de hoy yo creo que es incurrir en un error, ya digo, sin perjuicio de abordar cada caso en particular con sus vicisitudes que tendremos que valorar. En definitiva, lo que sí que me parece interesante es que esta última sentencia del Tribunal Supremo del año 2021 lo que plantea es que está planteada en la Administración de Justicia y para una misma administración, y tiene que ver con los LAG, los letrados de la Administración de Justicia, que consolidan esta situación. La nomenclatura es distinta, pero en cualquier caso se refiere al grado personal, y esa consolidación la entiende incluso cuando hay cambio después en la misma administración de puesto de interino, ganan una plaza después como funcionario de carrera y les mantiene ese derecho de consolidado como funcionario interino. Es decir, que dentro de la misma administración parece que esa situación se normaliza, es pacífica ya a la vista de esta sentencia, pero ya digo, quedémonos con la idea porque aquí se abre un frente importante sobre una garantía retributiva que está pensada inicialmente para los funcionarios de carrera, pero que se ha proyectado también a la interinidad y no podemos dejarla de lado. De la misma manera que tampoco podemos dejar de lado derechos como, por ejemplo, la permuta. Podríamos pensar que casi como es una herejía, ¿no?, algún anatema, pensar en una permuta de funcionario interino, pues este asunto que incluso llegó al Tribunal Constitucional es posible, y hay una sentencia en amparo del Tribunal Constitucional que, aplicando la misma directiva comunitaria y el derecho de igualdad del personal temporal, reconoce la permuta entre los funcionarios interinos. También tendremos que ver, porque también, y eso me da que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo tiene claro, la Sala de lo Contencioso Administrativo, que hay también un derecho bastante expansivo para el funcionario interino respecto a la excedencia voluntaria. Es decir, realmente
Ya había una primera sentencia, si no recuerdo mal, de septiembre de 2018. Ha habido más y mantienen una misma línea de que el personal funcionario interino, en principio, y salvando siempre los matices de cada caso concreto, tiene derecho a esa excedencia, y no solo a esa excedencia voluntaria por interés particular. La sentencia de la que estoy hablando es en el año 2020, estamos hablando de sentencias muy recientes, pero no solo esa excedencia por interés particular, derecho también al traslado por razones de salud. Es decir, un funcionario interino también tiene abierto ese derecho, lo dice igualmente una sentencia de nuestro Tribunal Superior, es decir, que realmente también estamos ahí. Y en última instancia también, y también porque lo he podido evidenciar, esos derechos que se van poco a poco consolidando para el personal con nombramiento de interinidad, pues también para la prolongación del servicio activo. Esto que también ha dado mucho de sí, si realmente un funcionario interino que alcanza la edad de jubilación puede, al igual que un funcionario de carrera, ampliar su ámbito de, digamos, de vinculación con la administración, pues igualmente, y a salvo siempre de que en el camino pueda suceder la cobertura definitiva de ese puesto de trabajo a través del correspondiente proceso selectivo o provisión de puesto, también ese derecho de ampliación del servicio activo también lo tienen reconocido prácticamente de forma unánime. Yo no he encontrado ninguna sentencia que diga lo contrario, es más, incluso con sentencias propias que hemos tenido en algún ayuntamiento nos reconocen ese derecho. Bueno, yo por mi parte, yo creo que he tratado de hacer una exposición de lo que es el nuevo marco jurídico del personal funcionario interino. Seguramente habrían muchas más cosas que comentar, pero bueno, el tiempo, como sabéis, es limitado. He intentado hacerlo con una dimensión lo suficientemente práctica para tener un debate después interesante, donde espero que tengamos algún turno de preguntas de interés, y que voy a terminar con agradecimientos porque creo que se merecen. Mira, yo hoy tenía que estar haciendo un juicio, además un juicio, una vista en el juzgado, porque que tenía bastante interés y que había preparado, digo durante años, porque es la tercera o cuarta vista sobre un mismo procedimiento, y hay un compañero que se ha ofrecido a sustituirme, pues no, eso es lo primero que tengo que agradecer, y aprovechar también a la gente de mi despacho, sobre todo porque sin ellos esta ponencia no hubiera sido posible. Muchas gracias, es que están todos ahí, porque por el ánimo y por la ayuda. Agradecer, hoy no, pero realmente dentro de un par de meses hará 30 años que yo dejé la universidad, por el año 92. Yo no había vuelto prácticamente aquí. Yo iba al otro edificio y, por tanto, bueno, nunca hubiera pensado que podía dar una ponencia en esta universidad. Por tanto, le agradezco a la Facultad de Derecho en particular y a la universidad esta posibilidad, y me siento, la verdad que la vuelta me siento muy a gusto. Y también porque decir las cosas en una ponencia y prepararla es algo muy difícil. Eso yo ya lo sabía, porque en otras que he dado, para Cosital o para otros organismos, siempre me ha parecido un tema muy interesante del que se aprende, pero esto no se puede hacer solo. Y bueno, pues a la gente que me ha ayudado a preparar la ponencia, en particular a Aurora Majuelos, que está aquí, que me ha ayudado a corregirla, y a otras personas que la han leído y me han dado su opinión, pues muchas gracias. Y por mi parte termino esta ponencia, aquí acabo, y me someto a cualquier pregunta, incluso que Mina me ayude y podamos responder con criterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este agradecimiento final te honra, porque además es que es cierto, es así. Sin los equipos, las personas individuales no somos nadie, y eso lo sabemos bien todos los que trabajamos de esta manera, ¿no? En equipo. Fantástico. De verdad que ha sido un paseo por el artículo 10 y por todas sus consecuencias del impacto de la nueva ley. Y bueno, me parece que se van a suscitar preguntas, que yo tengo alguna, porque ya has visto que me he ido tomando notas conforme avanzaba tu exposición, pero me voy a quedar seguro con ganas de hacértelas, porque, a ver, vamos a abrir turno de intervenciones, preguntas, cuestiones. No hay. Me sorprende. Que es... ¿Cómo hacemos? A ver. Yo no sé si esto...
Si queréis, como vamos a intentar ajustar el tiempo, estamos hablando de unos 10 minutitos. ¿Cuántas intervenciones hay? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Vale, ok. No, Sí, en el chat hay 3. Vale. Hola, hola, buenos días, Muy buenas. Cristóbal. Soy Amparo Pinazo. Mira, como yo creo que aquí veo que hay gente, compañeros que también llevan derecho de personal estatutario, quería hacer una aportación a lo que tú has comentado, porque respecto del cese del interino por cobertura reglamentaria, que has comentado que constituiría cobertura reglamentaria también el cese por una comisión de servicios, para el personal estatutario eso es imposible. Y al personal estatutario se le aplica efectivamente el artículo 10 del Estatuto Básico también, pero el decreto de selección y provisión de plazas de personal estatutario en el artículo 44, al establecer las comisiones de servicio, establece que tendría que ser en plazas vacantes sin ocupar o con reserva de plaza. Entonces, claro, a mí me sorprende oírtelo decir porque efectivamente eso para el personal estatutario no sería posible. De la misma que en cuanto a la pérdida del siguiente nombramiento, los funcionarios en reserva de plaza, la pérdida del derecho del sustituido, constituye el cese del personal estatutario interino en esa situación, porque así lo establece el artículo 9 del Estatuto Marco. Lo digo como aportación y ya termino. Y por último, respecto de los acúmulos de tareas que has comentado, y me alegro mucho que no haya conflictividad respecto de los acúmulos de tareas en algunas administraciones, para el personal estatutario es muy conflictivo. Los acúmulos de tareas en fraude de ley es algo ya muy antiguo y coincido contigo en que me sorprende que el juzgado de lo social 10 y el 5, a los que yo también conozco, no hayan determinado en esas sentencias la creación de las vacantes, cuando hablabas de los funcionarios en ejecución de programas, que efectivamente dicen que hay un fraude de ley, pero no determina la sentencia que se tenga que crear la vacante. Me sorprende porque esto es antiguo para nosotros, como tú has dicho, desde el 2008 en el caso de los acúmulos de tareas, y las sentencias establecían que, acreditada la necesidad estructural, que el interino en acúmulo de tareas estaba realmente haciendo una necesidad estructural, tenía que declararse interino en plaza vacante. Eso decían las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo. Bueno, esa es mi aportación y muchas gracias. Gracias. Yo te contesto brevemente. Primero, el personal estatutario es un mundo, ¿eh? Es decir, probablemente requeriría su ponencia particular y he intentado, sabéis que mi experiencia es más sobre la administración local y ahí me sitúo, ¿vale? Por lo tanto, no conozco con profundidad esas normas, pero yo cuando me voy a centrar, bien, si realmente el estatuto del personal... el estatuto del personal realmente lo dice así, es una norma, pues no tengo más. Yo prácticamente todo lo que he dicho está respaldado por pronunciamientos judiciales y algunos he dicho que incluso con contradicciones, que tampoco he dicho que realmente sea una... Yo sé que cuando realmente, si la norma llega, es verdad que son normas que se someten también a legislación básica y que realmente el debate es muy abierto. Yo cuando he dicho que realmente para mí la sentencia del Supremo que de alguna manera mantiene al interino por sustitución y lo transforma en interino por vacante cuando el sustituido pierde la condición de funcionario, para mí es una revolución. Es decir, realmente no estábamos en esa tesitura y los argumentos que da la sentencia son de bastante calado. Es decir, realmente no es una sentencia en interés casacional. Yo no sé cómo puede impactar ese tipo de sentencias en respecto al personal estatutario, eso habría que analizarlo, no creo que pueda hacerse de una manera superficial, habría que verlo realmente si estamos hablando ya de un planteamiento sobre legislación básica, recordemos que el artículo 10 lo es y por lo tanto la interpretación que hace el Supremo del artículo 10 también debe entenderse con esa proyección a todas las administraciones. Oye, que son debates abiertos que yo ni mucho menos trato de cerrar. Yo lo que vengo a decir es que algunos han tenido una evolución de alguna manera jurisprudencial más unánime y otros han sido más divergentes.
me gusta tu aportación porque, claro, uno al final es lo que es y a veces pierde la perspectiva sobre otros ámbitos que también son de la administración y que tienen su propia doctrina. No digo que no, el personal estatutario por supuesto lo es. Aquí está Sofía, que durante años he trabajado y ha llevado ese tema y nunca he acabado de entender y siempre le pregunto porque me pierdo en ese ámbito del personal estatutario porque realmente de la seguridad, de lo que es la sanidad, ¿no? Que es realmente de lo que estáis hablando, ahí me pierdo bastante porque es un mundo muy específico, pero vamos, yo intento, ya digo, mi ponencia no podía abordar todos los casos, sino mi ponencia estaba pensada precisamente para abrir este debate, un poco para decir, mira, las cosas seguramente no son tan claras como parecen, y podamos discutir, porque para eso... Y en el tema de la sentencia de los interinos por programa, de los juzgados contenciosos 5 y 10, que son iguales, son prácticamente, bueno, era una opción, así se planteó, no se llegó. Yo pensaba siempre que esas sentencias iban a tener proyección en la sala, no fue así, y por tanto se han quedado como sentencias firmes, son sentencias muy bien armadas jurídicamente, que no dieron el paso definitivo a la creación de la vacante en situación de fraude, pero eso llegará, ¿eh? Quiero decir que no llegó en estos casos, pero no digo que llegue esa doctrina, sino que llegará el caso y lo podremos ver cómo se resuelve en instancias superiores. Muchas gracias. Buenos días. Hola, Bueno, Sofía. Cristóbal, yo quería darte las gracias porque has hecho una exposición muy práctica. Y bueno, en relación con el personal estatutario es verdad que esto es un mundo aparte, pero yo te quería hablar en concreto de la Ley 2021, de una cuestión que se nos está planteando muchísimo ahora a los abogados y sobre todo en los sindicatos, porque es algo que hablamos entre los abogados que nos dedicamos al personal a función pública, ¿no? Y es en relación con los ceses de los interinos. Es decir, la situación sería procesos selectivos que se han iniciado con anterioridad a la Ley 2021, llegado el momento vigente a la Ley 2021, estas personas van a cesar, ¿tendrían derecho a la indemnización de los 20 días? Me refiero a personas que han participado en procesos selectivos anteriores, pero que todavía no han terminado. Sí. Cada uno está en una fase. Pero claro, como la Ley 2021 habla del cese del personal, bueno, que no supere la oposición, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría con estas personas? Es una pregunta constante. Vale. Entonces me gustaría que... Te puedo dar mi opinión, Sí, pero te puedo dar mi opinión y te puedo dar lo que han dicho de las primeras sentencias porque las tengo ya. ¿Ya? Sí. Algunos sabemos que algunos juzgados de Alicante vuelan. De Alicante, en fin. Vale. Bueno, ahí, aquí no hace mucho caso a las sentencias de Alicante, ya lo sabes. Bueno, pero da igual, pero yo te voy a contestar mi opinión. Bueno, tengo que decir, y eso aprovecho también, que yo soy abogado desde hace casi 30, ahora 25 años gracias a Sofía. Sofía fue mi maestra, por eso digo, durante muchos años trabajamos juntos y de ella aprendí gran parte de lo que sé, pero bueno, eso vaya por delante. Vamos a ver, mi opinión es que la transitoria de la Ley 20 y también de la ley del Real Decreto Ley que la precede, está pensada para que las indemnizaciones también se acomoden a situaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley. Es decir, que todos los procesos anteriores no, en principio, se rigen por la normativa anterior y también respecto a la indemnización, porque se está dando el caso de procesos selectivos que iniciaron antes de julio de 2021 y que han terminado después. Sin embargo, ya digo, la primera sentencia que yo he tenido es del Ayuntamiento de Alcoy, tiene 10 días, no tiene más. Y estamos pensando todavía si recurrimos o no, porque va a tener dificultades también por el tema de la cuantía. La primera sentencia que hemos recibido es que no, que es la transitoria dice que afecta al proceso selectivo, pero que si hubiera querido decir algo respecto de la indemnización, lo habría dicho expresamente y, por tanto, entrada en vigor la ley, el Real Decreto Ley, el de IZ, y ahora la ley, en breve la sentencia nos dice que la indemnización hay que abonarla, aunque el procedimiento se hubiera iniciado con anterioridad. Tiene 10 días, nos lo han facilitado. Es una sentencia que se plantea donde se piden dos cosas en ese asunto. Se pide la declaración de funcionario fijo, digamos, yo ya era fija, no tenía por qué opositar, y en segundo lugar te plantean subsidiariamente la petición de la indemnización. El procedimiento se inició 8 meses antes, para que ha terminado
hubo un problema en un recurso sobre las notas y terminó en septiembre de este año, y la sentencia nos dice que sí ha lugar a es una sentencia del juzgado 2 de Alicante, contencioso, y dice que se tiene que abonar la indemnización. Supongo que el tema no acabará ahí, que dice expresamente que la transitoria en ese tema no afecta. Así lo dice claramente. Bien, estaremos, no sé en este momento todavía si se va a decidir recurrirla o no, pero en cualquier caso el tema esa ha sido la respuesta. No la comparto, pero también tengo que ser honesto y decir que en este momento hay un pronunciamiento judicial que yo conozco, que es mío, es decir, mío cuando es del despacho, y nos dice eso. ¿A qué se nos viene? María Ángeles. Estamos ya en hora. Tú cortas, yo no digo nada. Sí. Ahora cuando te digo. Hola. No sé si se oye. Vale. Buenos días. María Ángeles Poveda. Quería plantear una duda práctica que se nos ha planteado sobre el nombramiento de funcionario interino en plaza de agente de policía local. En vacante. Sí. Por saber la opinión. A ver, el artículo 10 del estatuto establece que en vacante la duración será máxima de 3 años, como bien has comentado. Y la ley de coordinación de los policías locales de la Comunidad Valenciana, recientemente modificada, establece que esa duración en vacante o puesto no ocupado será de 4 años. Yo entiendo que la duración no podría ser superior a 3, por lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Vale. Pero quería saber la opinión, a ver qué hacemos. Bueno, esta es buena, ¿eh? Mire, yo creo, y bueno, al menos eso es lo que creía tener claro, que cuando hay una legislación básica se impone sobre la legislación autonómica, ¿vale? Ese sería un principio del principio. Lo que pasa es que ahí rige otro principio, y es el de la especialidad. Es decir, cuando hay legislación especial, en principio rige sobre la legislación general. Este mismo conflicto ya lo hemos tenido. Lo hemos tenido además de una forma importante con el tema del ascenso de los oficiales del Grupo B. El EBEP dice que tiene que ser por promoción interna, imperativamente, y la legislación autonómica de policía local lo permite hacer de forma automática sin pasar ningún proceso. Bien, es un debate, yo creo que eterno, ¿vale? Pero yo en esta particularidad, siendo lo que es decir, el plazo de un nombramiento interino, yo tampoco entiendo que habría que... Las dos son leyes, ¿eh? Al final hay una legislación. Yo tampoco veo, por el asunto, por la trascendencia que pueda tener y por la relevancia que puede mantenerse en la tesis autonómica, que se supone está motivada con su exposición de motivos y viene a resolver alguna problemática, digamos, propia de la policía local, que la conocemos, son cuerpos con mucha expansión, pero en cualquier caso digo, si lo planteo como legislación básica, legislación autonómica, tendría que aplicar el artículo 10 y ser 3 años, pero esto es uno de esos asuntos que podríamos entender justificado. Todo esto es un mundo jurídico porque es un debate eterno. En el tema de los oficiales, la opción en este momento y las sentencias que tenemos en ese tema han dado prevalencia a la legislación básica, ¿eh? Es decir, pero claro, estamos hablando de una situación de clasificación de puestos de trabajo, o algo, digamos, de más enjundia. Por un tema de temporalidad del nombramiento, si realmente una legislación autonómica sobre la causa autonómica, pues bueno, lo de los 3, 4 años no me parece una divergencia tan sumamente relevante como para aplastar la legislación autonómica con la legislación médica, en ese caso concreto. Pero bueno, esto es un tema muy abierto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, estamos fuera de tiempo. Había una pregunta por ahí al final. Si, por favor, sois muy, muy breves en la exposición y... Lo siento, las preguntas del chat no nos va a prestar. De todas formas, podemos pasarlas y en todo caso... bueno, eso será un placer. Será un placer por el ponente contestar. ¿Contesta? O pregunto. Sí. ¿Qué opinas tú sobre los funcionarios que son interinos en cuanto al plazo de cese y que se encuentran en esa horquilla que no se pueden meter en el proceso de estabilización porque no cumplen con los parámetros,
pero que en efecto no tienen la caducidad del plazo de nombramiento de los 3 años. ¿Qué hacemos con ese colectivo que se queda entre un... Bueno, todo esto siempre con las cautelas que merece una legislación que está prácticamente es demasiado joven, ¿no? Y que todavía tenemos que desarrollar, pero yo creo que esos funcionarios interinos nombrados en el ínterin, digamos en el interregno de las normas, yo creo que si no caben en el proceso de estabilización no caben, es decir, eso ahí no tengo nada que decir, pero que en cualquier caso si están nombrados antes del límite de 3 años, entiendo que son nombrados antes de julio de 2021, estos podrán seguir con la misma normativa que vigente al momento de su nombramiento. No podemos ofertarlos por la tasa de reposición. Claro. Sí, yo creo que eso es el mal de todo. Es decir, al final no tendríamos que estar dándole tantas vueltas a tal, porque al final, ya digo, si lo simple, lo sensato sería la tasa de reposición, eliminarla o al menos reducir ese impacto y permitir este tipo de discriminación. Pero yo entiendo que estos funcionarios interinos, nombrados con una legislación todavía no tan coactiva, podrán permanecer en la administración en los términos en que fueron nombrados sin el límite temporal que no estaba vigente, ya digo, hasta, si no recuerdo mal, al 7 de julio de 2021. Y la última cuestión es el planteamiento de los servicios sociales, competencia propia. Tú has postulado la laboralización, es decir, que creemos puestos laborales en vez de funcionariales. Era una sugerencia, ¿eh? No, vamos a ver, porque la reforma laboral también ya no nos permite el despido objetivo. Vamos a ver, yo lo que planteo, y ahí intento de alguna manera armonizar razones organizativas y razones operativas, ¿vale? Yo lo que digo es que si el contrato programa, que para el actual gobierno autonómico es un estandarte, ¿no? Supiéramos que eso va a perdurar con vocación de una permanencia indefinida, no habría nada que discutir. No importaría que fueran funcionarios de carrera, porque realmente estaríamos en una situación, digamos, consolidada. Y no tengo... Lo que digo es, donde veo el problema es, asumiendo que van a ser puestos estructurales y que habrá que cubrirlos, digo yo que llegado el momento, que puede llegar, y creo que todo el mundo pensamos que puede llegar, de que la administración autonómica cambie el sistema de gestión y recupere servicios, va a ser siempre más fácil la transferencia o la vuelta del personal a la Generalitat, la subrogación en definitiva, si es con perspectiva de derecho laboral, que si lo es con perspectiva de derecho administrativo. Era una sugerencia en el sentido de que pensemos realmente, antes de abordar el problema, lo analizamos desde, que es poliédrico en el fondo, es decir, ¿qué debemos hacer? Porque yo también siempre digo lo mismo, a veces obsesionarnos con la naturaleza funcionarial es generar un problema. Y lo he dicho porque hay un caso en este momento que ya se conoce, que es el del personal de conservatorio, que sabéis que la Generalitat va a recuperarlos con la competencia plena y va a dejar a los ayuntamientos que de alguna manera cierren sus conservatorios porque los va a asumir la Generalitat, y cuando hay personal laboral, en principio, entiendo que no hay discusión porque van con el servicio, pero cuando hay funcionarios eso se ha atascado. ¿Por qué? Porque es complejo la transferencia de una administración a otra de personal funcionario. He dicho, no se trata tanto de pensar, yo lo he hecho quizá pensando más en los propios trabajadores afectados que en la propia administración, porque realmente con la legislación laboral es mucho más fácil articular procesos de subrogación que con la legislación administrativa. Por eso lo había dejado planteado como una sugerencia, nada más. Pero es difícil plantear en una administración que un trabajador social que ejercita funciones y competencias de esa naturaleza, darle la calificación de laboral. Esto no está exento de problemas, soy plenamente consciente. También es verdad que durante mucho tiempo han sido así, lo son, en este momento hay personal laboral en ese ámbito, pero yo estoy pensando en futuro, en un problema que va a venir, tardará 2, 3, 4, 5, va a venir, y que se planteará para cómo integrar a ese personal después en otra administración. Lo planteaba desde esa perspectiva y es un debate abierto del que yo tengo, por eso digo la sugerencia, pero tampoco tengo las ideas claras. Lo que sí que veo es que cuando hay subrogación, con los instrumentos del derecho laboral, pues es mucho más sencillo que con los instrumentos del derecho administrativo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristóbal. De verdad, nos vemos a 1:15 en teoría. Intentemos ser puntuales porque nos hemos comido, como siempre, un poco del tiempo, ¿vale? De descanso. Gracias, Cristóbal.